El verdadero final de Philomel. Bueno, todos sabemos, gracias al manga y a los primeros capítulos específicamente, donde se nos relata, gracias al libro que encuentra Philomel cuando era una niña, ese tipo de libro profético llamada Princesa Herencia o en la novela llamada Emperatriz Herencia. Gracias a ese libro se sabe que Philomel iba a tener un destino cruel. El destino que le deparaba era ser ejecutada bajo la mano y el mandato del hombre que consideró su padre toda su vida, después de haber encontrado a su verdadera hija. También le iban a coser la boca antes de ser ejecutada, bajo el abucheo de todo el imperio, llamándola farsante, criminal y entre otras cosas, mientras le lanzaban piedras. Era un final horrible, hasta se relata cómo fue el corte de ese cuchillo, que fue una muerte muy amarga. Pero ese no es realmente el verdadero final. ¿Y por qué? Bueno, la historia que vemos en Princesa Herencia es fake, es falsa, ya que esa historia fue escrita, no es realmente la verdadera historia del mundo de Philomel. Bueno, ¿cuál es la verdadera historia? Resulta que Philomel, después de descubrir que ella no es la verdadera princesa, después de que Catherine confesara todo, ella obviamente se le fue quitado el puesto de princesa heredera. Y obviamente Herencia iba a empezar con ese transcurso en su vida, siendo una princesa y siendo la princesa heredera. Resulta y acontece que, bueno, Philomel no era precisamente la niña más comportada, no era realmente un pan de Dios, era una niña traviesa e inquieta, lo cual se entiende debido al ambiente en el cual creció, ya que era su manera de llamar la atención para que alguien le prestara atención, ya que recordemos que ella siempre ha sido muy odiada, menospreciada, ni su propio padre, entre comillas, ya que sabemos que no es su padre, le prestaba atención. Lo que hizo que ella creciera siendo un poquito, ¿cómo decirlo? Un poquito berrinchuda, ya que buscaba maneras de llamar la atención de la gente que se supone que debería quererla, lo cual es entendible, es muy comprensible realmente esa forma de ser gracias a su forma de crianza. Bueno, resulta y acontece que cuando ya llegó Herencia, Philomel obviamente fue dejada de lado. Obviamente Philomel empezó como un poco a molestar a Herencia, empezó con sus bromas que pesaditas, que realmente sí se puede considerar que era acoso. El emperador realmente no culpó a Philomel de ser una suplantadora y hoy mira qué mala. No, para el emperador ella solo era una niña berrinchuda, del cual hasta se culpaba a sí mismo de que ella hubiera salido así, ya que sabe el emperador que no la crió bien. El emperador sabe que es su culpa de que Philomel se comporte así, y sabe bien que nunca hizo bien su trabajo como padre. Por otro lado, Nazar, que es su prometido, realmente no es que se enamore tanto de Herencia, y tampoco es como que deteste a Philomel. No, realmente Nazar simplemente siente lástima por Philomel porque sabe lo mal que lo pasó, sabe realmente la dura realidad que Philomel vivió y simplemente le da lástima. Claro, no la ama, pero le daba lástima y obviamente la dejó de lado porque aquí sí fue bajo la presión de su padre que rompieron su compromiso, aunque Nazar tampoco puso mucha oposición que digamos, porque realmente no es como que quisiera mucho que digamos a Philomel. Le tenía aprecio, sí, le tenía algo de cariño, sí, pero amor, realmente no. Por otro lado, los sirvientes todos se pasaron al lado de Herencia porque realmente ninguno estaba del lado de Philomel. Por otro lado, su madre Catherine y Philomel realmente no es como que se encontraran mucho que digamos en la historia original, creo que solo tuvieron una interacción y eso también no, ni siquiera directa. Pero ese no es el verdadero final. El final llega cuando Philomel obviamente ya es sacada del palacio. El emperador la deja ir así sin más, tipo que te vaya bien. Y Philomel cuando ya, o sea, sabe cuál es su historia real porque le dijeron cuál era la historia real de ella, que era la causa de un experimento y que ella era la hija de otro hombre. ¿Y quién era este hombre? Pues Philomel parte del palacio y va a la torre de magia, donde ella entra a la torre de magia y conoce a su padre y a sus hermanos, aunque no se nos muestra en sí cómo fue la interacción entre ellos y cómo fue el primer encuentro de ellos. Realmente creo que fue parecido al primer encuentro que vimos en la novela porque sabemos que Lewin realmente es un cagón, pero esa es la historia. Philomel entra a la torre de magia y se queda en la torre de magia. Y la continuación de la historia real iba a tener a Philomel como protagonista y su vida en la torre de magia. Ese era el verdadero final y el otro comienzo de la siguiente historia
que iba a abarcar el mundo real, el mundo de Pilomel, todo ese mundo que vemos.